Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura que corresponde al área de comunicación. Y en la clase pasada hemos tenido un control de lectura sobre la tradición peruana de Ricardo Palma titulada Al pie de la letra, del cual va a servir como antesala para comprender la vida y obra de este autor del romanticismo. No sin antes comunicar y advertir que deben seguir mandando sus tareas al correo electrónico que se deja cada semana en cada clase. Dicho esto y sin más antesala, vamos con la clase del día de hoy, denominada Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Bien, vamos a darle un poco de contexto para iniciar. Ricardo Palma es sin duda uno de los más grandes representantes del romanticismo peruano. Nace en la ciudad de Lima en el año 1833, un 7 de febrero. Y su infancia transcurre en el ambiente criollo y popular de la Lima antigua. Participó en la defensa del Callao durante el combate de 2 de mayo. ¿Qué ocupación tuvo en este combate? Fue la del telégrafo. Y más adelante también le toca vivir la Guerra del Pacífico, durante la cual los chilenos incendiaron su casa y al terminar la guerra se dedicó a la reconstrucción de la Biblioteca Nacional Peruana, que había sido saqueada, incendiada también por los chilenos. En esta misión de recuperar aquellos documentos y libros que habían sido robados por los chilenos, se le coloca el apodo de el bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Porque va a tener la tarea de restaurar y pedir por donaciones de las amistades, de los amigos de la sociedad, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú. En su juventud participó de las ideas liberales y al mismo tiempo que formaba parte de un grupo romántico que leía a los poetas franceses y alemanes, pues que la primera etapa literaria de este autor está muy marcada por la poesía lírica, que recibe las influencias, por ejemplo, de Lord Byron, de Shakespeare y sobre todo de Víctor Hugo, donde vamos a ver que comienza a escribir poesía. Vamos a compartir unos versos de Ricardo Palma que son los siguientes. Yo te amé como el aura que respiro, un altar te elevé dentro de mi ser. Casta te imaginé como un suspiro, como a un ángel te amé y eres mujer. Bien, vemos ahí claramente la influencia de los románticos europeos. Todos estos versos están reunidos en su primer libro poético llamado Armonías. Pero no solamente escribe poesía, sino que también hace teatro de corte costumbrista, como por ejemplo su obra teatral Rodil. Es más, donde se va a desempeñar mejor toda su calidad literaria va a ser en la tradición, un género nuevo creado en esta época que Ricardo Palma va a saber perfeccionar muy bien. Es ahí su más grande aportación de crear y llevar a todo su esplendor la tradición como un género literario creado en una mezcla de cuento, leyenda, fábula, historia, que va a dar inicio a su obra cumbre titulado Las tradiciones peruanas. Lamentablemente este autor fallece justamente en el año 1919. Sus últimos años los pasa en Miraflores, donde fue el fundador y presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Hoy ese título lo ocupa el poeta Marco Martos. Entonces vamos a ver ahora la tradición peruana, su estructura, que comprende o que consta estas famosas tradiciones. Podemos rescatar que las tradiciones peruanas relatan episodios que sucedieron en nuestro país y anécdotas de personajes históricos. Ricardo Palma no se limita únicamente a contar lo sucedido en su época contemporánea donde él vivió, sino que también nos va a relatar lo sucedido en épocas prehispánicas, en la conquista, en la época del virreinato y todo referente también a la época de la emancipación. Entonces, vamos a ver que las tradiciones peruanas nos da a entender un género festivo y muchas veces para reír, donde tenemos que ver acá lo sucedido, lo que desenvuelve, lo que ocurre en este momento, que recordemos que la clase pasada hemos visto el costumbrismo y con el romanticismo va a ser una combinación entre lo popular y lo pintoresco. Tanto así que la literatura de Ricardo Palma y sus tradiciones es la literatura de una lengua viva del pueblo. Es abundante uso de peruanismos, de giros americanos y modismos españoles.
pero vamos a ver la importancia y la estructura. En este libro de Ricardo Palma, en las tradiciones peruanas, fueron escritos no de un solo tomo, sino fueron escritos por series. Se dividió en 8 series publicados en fechas distintas. Entonces, las tradiciones peruanas consta de 464 tradiciones y aparecieron de este modo. Rápidamente vamos a enumerar desde la primera hasta la última y luego vamos a ver la importancia y cuál fue la primera y cuántos años dedicó a la escritura de las tradiciones peruanas. Vamos a enumerar rápidamente. La primera tradición peruana de Ricardo Palma lo escribió en la primera serie en el año 1872. La segunda serie fue publicada en el año 1874. La tercera serie fue publicada un año después, en el año 1875. La cuarta serie en el año 1877. La quinta y sexta serie fue publicada en el año 1833. Justamente en esta séptima serie va a dar un nuevo giro, un nuevo nombre que se va a titular ya no séptima serie, sino Serie de Ropa Vieja, publicado en el año 1899. Y finalmente la octava serie, o también llamada Ropa Apolillada, va a ser publicada en el año 1891. Y también las últimas tradiciones peruanas que publica en el año 1911. Aunque Ricardo Palma también escribió unas tradiciones tituladas Tradiciones en Salsa Verde, que fueron 18 tradiciones breves y muy picantes, como su mismo nombre lo dice, en salsa verde, porque van a ser tradiciones pícaras, un poco elevado de tonos, pero que en sí complementa toda la obra de las tradiciones, teniendo como la primera tradición que él escribe se titula Consolidación en el año 1851 y teniendo como última tradición pues la titulada Una visita al Mariscal Santa Cruz, publicada en el año 1915, teniendo así una dedicación de muchos años a la escritura de sus tradiciones. Aproximadamente escribió alrededor de 65 años que le dedicó con pasión y amor a retratar aquellas tradiciones peruanas. En totalidad, él vivió 68 años, pero 65 años le escribe únicamente, como ya dije, a su tradición de Ricardo Palma. La importancia de su obra Cumbre refleja su interés por la historia, que lo vincula con el romanticismo, por escribir con amor, con pasión, con dedicación, con esmero, esta etapas pasadas de nuestra historia republicana y nuestra historia incaica. Es por eso que todas sus tradiciones se acercan al pasado de un modo subjetivo, lleno de simpatías y también prejuicios. Hay pues en sus tradiciones una tensión entre los aspectos históricos y ficcionales de esta gran obra de literatura peruana como fueron las tradiciones peruanas. Va a quedar como actividad investigar un poco más de biografía de Ricardo Palma y también investigar sobre aquellas tradiciones en salsa verde y enumerar algunas de ellas. Van a ver que se van a encontrar con algunos nombres un poco subidos de tono, pero en sí forman parte de la literatura de este gran representante del romanticismo. Dicho esto, nos vemos en la clase segunda de esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de literatura española. Nos vemos. Chao, 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 chao.